Hoy confesamos, hoy decimos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Glorifícate, Dios de los cielos. Queremos levantar tu nombre, que es sobre todo nombre, Dios. Queremos adorarte, Señor. Tú eres Dios, Señor. Tú eres digno de la gloria y de la honra, Jesús. Por eso hoy venimos temprano en la mañana a adorarte, Señor, a decirte lo que eres para nosotros, Señor, a entregar nuestra vida y corazón rendidos a aquel que no escatimó nada por salvarnos, Señor. Por eso te adoramos en esta mañana, Jesús. Tú fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Porque por un instante usted no le dice con sus palabras al Señor que su nombre es poderoso y majestuoso. Señor, hoy te adoramos con todo nuestro corazón, Jesús. Hoy creemos que no hay otro nombre dado a los hombres, Señor, en el cual haya salvación, Dios. Eso dice tu palabra y nosotros lo creemos, Jesús. Tú eres aquel que venció a la muerte, Dios, y por eso te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Dígale al Señor, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad.
su nombre es incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre inigualable, incomparable, tuyo el por siempre reinarás, tuyo es el reino, tuya es la gloria, omnipotencia, autoridad, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey, poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, poderoso su nombre. Dígale así a Jesús. El nombre La palabra dice que es el nombre sobre todo nombre. Te adoramos, Jesús. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro. Señor, gracias, Jesús, porque hoy podemos descansar en tu nombre, en tu verdad, Señor, en tu palabra, en tu gracia, en tu misericordia. Tú quieres venir a nuestras vidas, Jesús, a llenarnos con tu paz, con tu gracia. Y en verdad lo necesitamos. Hoy necesitamos, Señor, ser llenos de ti, Señor, ser llenos de tu presencia. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu poder derramado hoy sobre nuestras vidas. Señor, ven y habla a nuestro corazón hoy. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz y entender cuál es el llamado que tienes para nosotros, Señor. No es tiempo, Señor, de estar a medias contigo. Es tiempo de meternos con todo nuestro corazón y conocerte, Jesús. Podemos decir, como dijo Pedro, el apóstol, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Habla a nuestra necesidad, Señor, real. A esa necesidad real, Señor, que hay en nuestro corazón. No son cosas, no es dinero, Señor. No son bienes. La necesidad real de nuestro corazón es que tú habites en él, que tú seas el dueño de nuestras vidas, Jesús. Permítenos hoy, Señor, entender a través de tu palabra, tu voluntad, Señor. Y no solamente entenderla, sino vivirla. Enséñanos a vivir para ti, Jesús. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Señor, tú eres bueno. Dígalo una vez más. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, poderoso el nombre de Jesús, mi Rey. Dígale así, eres mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro. Dígalo una vez más, poderoso. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús, mi Rey. Bendito. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Dígalo fuerte, mi Rey. Poderoso su nombre es,
poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es. No hay Gracias, Jesús. otro nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si tienes algo por qué darle gracias a Jesús, dile: Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que has hecho en mi vida, en mi familia, Señor, por todo lo que harás, Señor. Yo sé que harás cosas grandes en mí. Yo sé que harás cosas grandes en mi familia. Yo sé que harás cosas grandes donde yo esté, Padre. Eso es lo que tu palabra, Señor, nos indica. Si tú eres nuestro Rey, cosas poderosas tendrán que pasar en nuestra vida. Y en realidad tú eres nuestro Rey, Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no le regalas un aplauso al Rey Jesús? Amén. A nuestro Rey Jesús. Gracias. Tome asiento, por favor. Tome asiento y quiero recordarle, si usted se va a bautizar, de hoy en 8 son los bautismos. Prepararse ya les he enviado el video para que lo miren. Por favor, al final, si quiere, me da un momentito nada más. ¿Alguien se va a bautizar de los que están acá? Juan, ¿sí? ¿Y quién más? ¿Atrás? No, ya se bautizaron. Ustedes también, ¿no es cierto? Sí, quedaron para esta vez. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ponernos las pilas con el Señor y hablar de un tema que es fundamental, y pienso que es importante hablar de este tema. Ayer les envié una pequeña imagen acerca del nombre de la predicación de hoy, que se llama ¿Quién es Jesús? Este es un tema demasiado importante para mí y espero que también lo sea para usted. Especialmente ahorita estábamos cantando esta canción tan hermosa, cuán hermoso tu nombre es, ¿no? Porque es verdad, es que Jesús ha hecho todo lo que los demás no pueden hacer con nuestras vidas. Y queremos llegar al fondo del conocimiento real de Jesús. No es fácil, diga conmigo, no es fácil, no es nada fácil, pero sí lo podemos hacer, amén. Entonces quiero invitarte a que vayas al libro de Mateo, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, amén. Mateo 16, ¿está conmigo? Recuerda que yo lo invito a que siempre traiga algo donde anotar para que aprenda más. La mejor manera de aprender es ¿qué? Escribiendo, amén. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, amén, gracias. Otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo esta gran y hermosa verdad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gusta este tema. No es fácil de predicar en estos tiempos a la iglesia, porque le decía a mi esposa y a los hermanos de la primera reunión que a mi parecer, es una percepción, la iglesia de hoy en día está desenfocada, un poco perdida. En muchos temas y en muchos ámbitos la iglesia se perdió porque dejó de confiar completamente en el Señor y en su palabra. Hoy escuchamos diferentes opiniones acerca de quién es Jesús. De hecho, yo le pregunté a alguna persona dentro de la congregación qué pensaba de Jesús, si era Dios o no era Dios. Después de tanto tiempo uno de escuchar predicaciones, pues tiene que llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Pero difícilmente esa es la aseveración de hoy en día en la iglesia. En estos versículos, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿no es cierto?, ¿quién era Él? Y vemos que quizás ellos también tenían, en cierta manera, algunas ideas erróneas en cuanto a la persona de Cristo.
tenían algunas situaciones difíciles y quizás confusiones en su mente sobre quién es Jesús. Yo le voy a decir una cosa, bíblicamente Jesús es importante. ¿Por qué? Porque es Dios. Y dice la Biblia que es el autor de la salvación. Diga conmigo, es el autor de la salvación. Amén. Y entonces ahí comienza el asunto. Primero con las opiniones erradas acerca de Jesús. El versículo que estábamos leyendo decía ahí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, él estaba ahí, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dieron unas respuestas. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. O sea, cuando usted piensa en las respuestas que ellos dieron, no fueron malas respuestas, porque lo pusieron al nivel de hombres de Dios reconocidos en ese tiempo. Juan el Bautista, de hecho, en ese momento su ministerio era muy fuerte en esa zona y él bautizaba a la gente, hablándoles a ellos de arrepentimiento de los pecados. Amén, usted ya ha leído la Biblia, conoce el tema, amén. Decían que era Elías. Cuando usted piensa en Elías, ¿quién era Elías? ¿Un qué? Un gran profeta, ¿no? Hacía descender fuego del cielo. Dios hacía unos milagros espectaculares a través de Elías y pasaban cosas poderosas. Entonces decían, no, este hombre es Elías, que otra vez volvió a ¿qué? A nacer. Y otros decían que Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Un gran profeta, ¿no es cierto? La Biblia lo nombra como el profeta que estuvo por el tiempo de la deportación a Babilonia y profetizó todo esto y la gente no le creía y él sufrió mucho. Y en el futuro lejano en el cual estaba Jesús de Jeremías, la gente pues al colocarlo al mismo nivel de Jeremías o decir que era Jeremías, estaban diciendo, este es un gran profeta, ¿no? Y algunos decían, este es un profeta. Uno más, algún profeta que Dios levantó para estos tiempos. La cuestión es que hoy en día escuchamos muchas opiniones de quién es Jesús. Y yo le digo una cosa. La Biblia claramente dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Conocimiento de qué? De la palabra. No deje de ver los videos que estoy enviando por YouTube en el canal de Ed Pinilla, que son videos de estudio, donde yo le digo, amado hermano, que la palabra de Dios es la norma y es la norma suprema de la verdad para nosotros. Amén. Óigame, le dije algo fuerte, ¿no? No deje de ver los videos porque yo digo ahí que la palabra de Dios es la norma suprema de la verdad. Entonces, para nosotros poder entender quién es Jesús, ¿a dónde debemos ir? ¿Al brujo, al compañero que conoce, al filósofo, al teólogo, o tenemos que ir a la palabra? Cuando usted se acerca a personas, y no sé si usted se ha hecho esa pregunta usted mismo, pero quizás ha escuchado a otras personas que le dicen, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que es Jesús en este tiempo? Decimos, es una buena persona. En el mundo se ha levantado gente buena, ¿no? Digamos, usted piensa en la Madre Teresa de Calcuta. ¿Algunos han escuchado hablar de ella? ¿Saben qué hacía ella? Obras de caridad, ¿en dónde? En Calcuta, por allá en la India. Y entonces decimos, era una buena persona ella también. Algunos han escuchado hablar del Dalai Lama. ¿Y qué piensa usted del Dalai Lama? Una buena persona, ¿no es cierto? Usted escuchó hablar de Mahoma o de Buda y escuchó hablar de todos estos personajes que aparentemente son buenos, o sea, no vamos a decir nada malo de ellos, sin embargo ninguno se atrevió a decir que era el Salvador. ¿Ha escuchado o ha leído usted un libro donde alguien diga que es el Salvador? Sinceramente, uno aparte de la Biblia. No, yo no lo he encontrado. Pero yo quiero que usted entienda, usted y yo entendamos hoy que a través de Jesucristo es que podemos encontrar salvación para nuestras vidas. Cuando yo le dije que la iglesia se desenfocó, en realidad se desenfocó. ¿Por qué? Porque hoy en día se predica más sobre las necesidades del hombre, los sentimientos del hombre, que sobre Jesús. Amén. Enfocamos más nuestra predicación en nuestras necesidades que en la obra redentora de Jesús. Y déjeme decirle, no es que para Dios no sean importantes nuestras necesidades. ¿Qué cree usted? ¿Son importantes o no? Son tan importantes
que Él nos dejó escrito ahí en la Biblia y nos dijo: busquen primeramente el reino de Dios y lo demás será ¿qué? Pero usted no ve que Jesús esté a toda hora predicando de eso. Es tan importante para Jesús nuestras necesidades, nuestro vestido y nuestra comida, que dejó ahí en la Biblia escrito que si Él viste a las flores del campo hermosas, cuánto más a nosotros. Mírese su ropa, usted se ve muy bonito, muy bonita. Si la Biblia dice que el Señor alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más no nos va a alimentar a nosotros? ¿Has dejado de comer en estos días? A pesar de las luchas quizás que has tenido, ¿has dejado de comer? Si tú crees en Jesús, hay promesas para ti sobre tus necesidades, que Él asegura cuidarte en todo momento, pero se nos olvida realmente cuál es el fondo, cuál es el meollo del asunto de la vida del cristiano. Y entonces es aquí donde comenzamos a escuchar ideas erróneas aún dentro de la iglesia. Gente que dice que Jesús es un profeta, una buena persona, un buen amigo, ¿no es cierto? Los discípulos dijeron: quizás la gente dice de ti que eres Juan, que eres Elías, que eres Jeremías, quizás un buen profeta. Pero ellos no se atrevieron a decir nada. Y entonces viene la respuesta de Jesús a sus discípulos. Los encara: bueno, ya no me interesa lo que piensan los demás de mí, ¿quién soy yo? Ahora dice Jesús, ahí en el texto le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Óigame, si Jesús estuviera acá y le preguntara a usted: Francisco, ¿qué dice usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ahí está la lucha, ¿no? Ve, hermano, el cristianismo no tendría fundamento sin Jesús. ¿Se lo digo? Sin Jesús. Si solamente creemos que Él es una buena persona, el cristianismo sería una religión más. Un escritor que de pronto usted lo ha escuchado, C.S. Lewis, escritor de las novelas de Narnia. ¿Sí? ¿Le suena? Ok, cuando usted ve Narnia piensa, el hombre hacía dibujitos animados o cositas así. No, en realidad este era un teólogo antiguo, un tremendo teólogo conocedor de la palabra. Y un día este hombre en una predicación y en uno de sus libros también confrontaba a la gente en cuanto a su creencia de valor sobre Jesús. ¿Qué crees tú de Jesús? ¿Quién es? Y entonces le decía: solamente hay 3 opciones que tú puedes creer de Jesús. Una, lo decía él, se lo estoy contando, ¿no? La primera, que sea un mentiroso. ¿Qué le parece a usted eso? Alguien que vino aquí a hablar al mundo cosas, pero dijo cosas que no han pasado ni han sucedido. Óigame, usted sabe que el mundo toma a Jesús como un ¿qué? Si yo no creo en la palabra de Él, ¿qué le estoy diciendo? Si mi hermano viene y me dice: pastor, es que yo tengo 50 años, un ejemplo, sé que tiene menos. Pero él me dice: tengo 50 años y yo no le creo. ¿Qué le estoy diciendo? Oiga, hermano, cuando a veces tenemos problemas de pareja, le digo: no le creo, y la esposa dice: ¿me está diciendo mentirosa? No. Pero si le está diciendo que no le cree, ¿qué es? ¿Le está diciendo? Mentirosa. Entonces, quizás esa sea una opción lógica para el mundo, ¿no es cierto? Porque es que cuando Jesús dice que Él es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, cuando la Biblia dice que es Dios, si yo no le creo, lo estoy haciendo ¿qué? Estoy diciendo que Él es mentiroso. La otra opción que tiene el mundo es decir que era un lunático. ¿Era un qué? ¿Qué es una persona lunática? Oiga, yo le invito a usted a que salga a la calle y ahí en la esquinita se ponga a gritar: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador de este mundo. ¿Qué va a pensar la gente de usted? Oiga, ¿qué pensaban de Jesús? Oiga, lo tremendo es que a Jesús lo seguían. Posiblemente a usted y a mí, si salimos a hacer eso a la calle, nadie nos va a seguir. Pero ¿por qué a Jesús lo seguían? Porque es que las obras que Él tenía hablaban de Él. No lo podían ver como una persona loca. ¿Por qué? Porque Él sanaba a los enfermos, sanaba a los ciegos, a los cojos, levantaba a los muertos, los resucitaba. Eso es lo que nosotros no podemos hacer, que Jesús sí puede hacer. No solamente eso, Él transformaba vidas, cambiaba sus corazones. Cuando estaban a punto de morir, les daba vida espiritual.
Entonces la gente puede creer que él es un mentiroso o un lunático, ¿no? Pero podemos afirmar que las obras de Jesús hablaban más de él que de él mismo. Y por último, el personaje C.S. Lewis decía que hay una opción que es más escandalosa y alarmante que todas las demás opciones, ¿no es cierto? Y es decir que él es Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la más escandalosa, porque quiero decirle una cosa, seamos sinceros, ¿este mundo cree en Jesús? Es que tenemos que validar la palabra creer, ¿no es cierto? Tenemos que revalidar, tenemos que volver a estudiarla, porque creer no es solamente decir, yo creo en Dios. La Biblia dice que el diablo cree en Dios, que los demonios creen en Dios y tiemblan. Creer es saber que está, pero creer realmente en Dios o en Jesús es creer no solamente que Él existe, que existió, que existirá, sino en su palabra, que su palabra es permanente antes, ahora y después. Si usted no cree en Jesús como Cristo y el Salvador, está creyendo en Él como un mentiroso o como un lunático. Ahora, ¿a qué vino a salvarnos de qué? ¿De qué? ¿Vino a salvarnos de los problemas económicos que tenemos? ¿Vino a salvarnos de los problemas familiares que tenemos? No, eso es parte de la vida, pero Él vino a salvarnos de la muerte eterna. Y esto es complejo, hermano. Esto es un tema complejo. Estoy hablando con personas adultas. A mí me han preguntado, y yo quiero hablar hoy sobre la divinidad de Jesús, pero a mí me han hecho preguntas como esta. ¿Quién creó a Dios? Comencemos con qué significa la palabra Dios. El todo. Amén. Cuando decimos que Dios es eterno, ¿qué estamos diciendo? ¿Usted entiende la palabra eternidad o eterno? Usted sabe que esa palabra es muy compleja para nosotros los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una mente limitada y estamos viviendo dentro de un tiempo-espacio. O sea, estamos limitados no solamente en nuestro pensamiento, porque según lo que yo escuchaba la otra vez, unos científicos del mundo decían que al hombre le cabe más o menos como, si no estoy mal, son unas 10 gigas de información en la cabeza. Usted ya tiene hoy en su celular 128, 256 gigas, o sea, le cabe más a un celular de lo que le cabe a usted. ¿Qué le parece eso? ¿Usted sabía eso? Eso es interesante. Pero nosotros estamos en un mundo limitado por tiempo y espacio. O sea, usted en algún momento se va a morir. ¿O no? ¿No se ha dado cuenta? Nosotros no cumplimos años, nosotros perdemos años. Y algún día vamos a tener que estar delante de Dios. Pero ¿de qué nos va a salvar Jesús? De la muerte eterna. Él vino aquí a mostrarse como el Señor y Salvador. Y les pregunta, ¿quién decís que soy yo? Óigame, ¿cuántos se animaron a responder? Nosotros a veces preguntamos, ¿quién creó a Dios? ¿Será que Dios fue creado? Tenemos una lucha con el tema de la Trinidad, ¿no? Pastor, explíqueme la Trinidad. ¿Cuántos quieren que se la explique? ¿No es cierto, pastor? Es que no entiendo. ¿Cómo así? ¿Son 3 dioses o es un Dios? ¿Es Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Son 3 dioses? No, la Biblia dice 3 personas, o la Biblia enseña 3 personas en un solo Dios verdadero. Voy a comenzar con esto. Cuando la gente me dice, explíqueme la Trinidad. Uy, hermano, el que se mete en este lío, porque es que es algo que usted no puede explicar tan fácilmente. Pero quiero comenzar explicándolo por usted. ¿Qué le parece? ¿Cuántos de ustedes creen que tienen espíritu? Levanten la mano. ¿Ah? ¿Usted tiene espíritu? ¿Cuántos de ustedes tienen alma? ¿Usted está totalmente convencido de eso? Excelente. Ahora yo quiero que me explique dónde está su espíritu. ¿Ah? Ahora explíqueme dónde está su alma.
¿Usted sabía que usted es tres en uno? Le voy a preguntar algo más fácil. ¿Cómo era que llamaba el martillo? ¿El huesito cómo era? El yunque. No diga dónde está, Mari. Bueno, ya lo dije. ¿Dónde está el yunque en su cuerpo? Ya Marilyn les dijo. Ahí en el oído. ¿Y para qué le sirve? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Qué dijo Dani? Para escuchar. Ok, listo. Si yo le pregunto, ¿dónde está el duodeno suyo? Dígame dónde está. El duodeno. ¿Y para qué le sirve? Mire, hermano, le voy a decir una cosa para no ir tan allá. Queremos explicar a Dios. Queremos saber cómo es el asunto de la esencia de la Trinidad. Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Pero no nos podemos explicar ni siquiera a nosotros mismos. Si yo le preguntara a usted cómo hace el pelo para salir, cuál es la reacción físico o química que hay en su cuerpo para que le salga a usted pelo todos los días. Usted sabe que si usted de niño se dejara crecer un pelo hasta que muere, tendría un pelote. Siempre va a crecer. ¿Y usted sabe por qué sale? Alguien que me diga. Pero queremos cuestionar a Dios. ¿Usted sabe que usted cree en usted por fe? ¿Por fe? ¿Usted sabía que usted cree en usted por fe? Porque usted no se conoce. Usted sabe que tiene hígado, pero usted lo sabe por fe. Usted sabe que tiene corazón. No me digan, no, es que esa muchacha no tiene corazón. No, ella también tiene. Usted sabe que tiene corazón, pero lo sabe que es por fe. La vida el Señor la hizo para que nosotros no solamente estuviéramos resolviendo todos los asuntos a través de la razón. Porque a veces la razón es efímera en algunas cosas. No lo puedes saber todo, lo puedes investigar todo, pero no lo vas a saber todo. Puedes investigar todo aquí, lo de la tierra, por qué en la tierra se produce el oro, la plata, por qué en la tierra se produce el cobre. Puedes investigarlo, pero nunca tendrás una respuesta completa a todas las cosas. Puedes investigar sobre ti, sobre tu alma. Cuando yo le digo a usted, escúcheme, cuando yo le digo a usted que usted tiene alma y espíritu, lo sabemos porque la palabra de Dios, ¿es qué? Es la norma suprema de autoridad. Sabemos porque ahí está escrito cómo nos hizo Dios. Si usted va a la Biblia, póngale cuidado. Si usted va a la Biblia, al libro de Génesis, en el capítulo 2, amén. Discúlpeme, es que estoy con el celular y el internet me coge más lento. Amén. Vea que se me perdió. Manténgase ahí en el capítulo 2, si es tan amable. Versículo 7. Entonces dice la escritura, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, le hizo un ¿qué? Un cuerpo. Usted sabe que ahora que estudiaron el genoma humano, gracias mi amor, usted sabe que ahora que estudiaron el genoma humano encontraron que la condición física o los elementos químicos del suelo de la tierra son los mismos elementos químicos que están en el cuerpo del hombre. ¿Usted sabía eso? Ya puede usted investigarlo, no hay duda. Dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aliento es la palabra ruaj.
en hebreo, que en griego es la misma palabra neu, que significa viento o espíritu. Quiere decir que Dios puso ¿qué? Espíritu en el hombre. Y por último dice, y fue el hombre un ser viviente, o sea, un hombre consciente. ¿Tenía qué? Alma, tenía vida. Amén, gracias, ¿es así? Entendámoslo, Dios hizo al hombre cuerpo, alma y espíritu. Pero queremos responder a Jesús, estamos hablando de quién es Jesús. Queremos responder a Jesús simplemente a través de tratados humanos y no podemos responderlo. Queremos responder a través del conocimiento de la Trinidad, queremos responderlo a través de un conocimiento razonable y limitado. Entiéndalo. Pero le dijo a Jesús, porque le vino un fax del cielo. ¿Le vino un qué? Le vino revelación de Dios. Pero decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y basándonos en esas dos verdades, diga conmigo, dos verdades, vamos a entender quién es Jesús. Primero, pero le dijo, tú eres el Cristo. Y tenemos que entender que esa palabra Cristo en griego es la misma palabra Mesías en hebreo. No se confunda, son la misma palabra, ¿no es cierto? Que en español significa ungido. ¿Usted ha escuchado pastores que dicen es que yo soy el ungido? ¿Ha escuchado algún pastor que diga eso? Yo lo he escuchado. ¿Y usted dice en la Biblia que habrán falsos ungidos? El único ungido realmente para traer salvación al mundo es Jesús. El problema de nosotros es que no entendemos la obra expiatoria que Él hizo por nosotros en la cruz. Dios, viendo al hombre perdido en pecados, en la contaminación de su vida, ¿qué hizo? Entendió que la única manera de que el hombre entendiera enviando era a su hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Pero qué hizo el hombre? Le rechazó. Yo le hago una pregunta, ¿Jesús merecía ir a la cruz? ¿Usted sabía que la pena de muerte en ese tiempo era la cruz? Que los romanos habían creado esta manera de asesinato que era terriblemente doloroso. Si usted va a Estados Unidos, hay en algunos estados como Texas o Atlanta, si no estoy mal, todavía tienen pena de muerte. Y a la gente le ponen ¿la qué? La inyección letal. Le permiten comer antes su comida más, la que más le gustaba, y después lo llevan a un cuarto donde inyectan esa inyección letal en su cuerpo, valga la redundancia, y la persona muere en segundos. Pero en la antigüedad una persona podía durar colgada en la cruz hasta 4 días. Imagínese ese dolor, sostenidos sus brazos o sus manos de unos clavos que le atravesaban, sostenido de unos clavos que atravesaban sus piernas. Y Jesús fue uno de esos más de 70,000 habitantes de Israel que murieron por la crucifixión. Él nunca estuvo en contra de nada de lo que estaban haciendo en ese momento, no cometió ningún delito. ¿Sabe por qué murió ahí? Porque bíblicamente tenía que suceder. Y porque era la manera en que Él podía pagar el sacrificio expiatorio por nosotros. Tenemos que entender eso. La Biblia, vaya a la Biblia, Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19 nos habla de que Jesús fue ungido por Dios. ¿Para qué? Para ser el Salvador de nosotros. Dice la Biblia, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y dice, y se le dio el libro, escúcheme, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en él el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ¿me ha qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes estaba quebrantado de corazón? ¿Y Jesús le ha sanado? Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por lo tanto, su título de Cristo, de Mesías,
de ungido está relacionado con la obra restauradora en el hombre. Él vino a restaurarnos. Que nosotros nos neguemos a que Él nos restaure es una cosa. Pero Jesús vino a restaurar la vida del hombre porque sabía que nosotros, por nuestro propio conocimiento, siempre íbamos a escoger ¿qué? El mal. Él vino a salvarnos porque sabía que nosotros no podíamos hacerlo por sí mismo. Usted y yo sin Jesús somos nada. Él es el verdadero Salvador del mundo. Y el único, escúcheme, es que yo no he escuchado otro que diga que puede salvar. Es el único a través del cual el ser humano puede llegar a ser salvo. Hechos 4:12. Escríbalo por ahí fuertemente. Vea este versículo. Y en ningún otro, oiga, ¿en ningún qué? Hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? No hay otro nombre, no hay otra persona. El conocer a Jesús como el Cristo es entender que Él es el único que puede salvar nuestras vidas. Pero ¿cómo opera eso en nuestro corazón? Interesantemente, la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, óigame, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, usted ha escuchado que hoy en día la gente dice que hay que declarar, ¿no? Declare. Voy a declarar que mañana voy a tener un Rolls Royce. Oiga, ¿usted ha escuchado eso? Voy a declarar que mañana voy a conseguir trabajo. No. Eso no es cristianismo, eso es metafísica. Amén. Lo que usted tiene que hacer es confesar que Jesucristo es su Señor y su vida va a cambiar. Cuando usted confiesa que Jesús es su Señor, Él le abre la puerta para que usted vaya hacia el camino del propósito que Él eligió para usted. Sin Jesús no hay propósito para nuestras vidas. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Aquí viene la pregunta, hermano. Por eso le digo, es que pensar que venimos a la iglesia y no tenemos aquello que Jesús nos está ofreciendo sería una de las ironías más grandes que pasaría a nuestras vidas. Imagínese usted escuchar palabra de Dios todos los días, pero no creer que Jesús es el Cristo. Imagínese usted venir a la iglesia todos los días solamente pensando en que va a tener una buena vida, pero no pensando que después de que usted se muera va a obtener salvación. El problema de esto es que mucha gente no lo ha entendido y hoy en día el cristianismo es como una especie de moda por lo que se está haciendo en las iglesias con las predicaciones, pero no es una moda. De esto depende que tú seas salvo en la eternidad. De esto depende que tú tengas una relación eterna con Jesús. Esto no es un juego. Dígale a la persona que está a su lado, esto no es un juego. Bueno, a la que está atrás. Jesús es el Cristo. Cristo es nuestro ungido Salvador, el único que nos puede ayudar. Y Pedro no solamente dijo, tú eres el Cristo, también agregó, el Hijo del Dios viviente. Y entonces aquí viene el otro tema fuerte, ¿no es cierto? Hay una lucha en el corazón aún de los cristianos, porque le he preguntado a cristianos, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Es Dios o no es Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Usted va a tener una afirmación personal sobre este tema o una negación. A mí cristianos me han dicho, no, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Pero tenemos un pequeño problema de confusión en nuestra mente sobre este tema. Claramente, un pescador iletrado, como lo era Pedro, recibió la revelación de Dios y él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. La Biblia claramente nos dice que el que niega al Hijo, la naturaleza de Jesús es 100% Dios.
pero también 100% hombre. No es mitad hombre y mitad Dios. Eso dejémoselo a la mitología. Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y vino a mostrarnos el camino de salvación. Vaya a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. ¿Está conmigo? Dice la escritura, en el principio era el verbo. Bueno, vamos a parar ahí. ¿Qué significa la palabra verbo? Que alguien ayude a ese perro. Lo están pero maltratando. En el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? Algunas palabras, algunas Biblias también traen la traducción como palabra. Vea que viene con una V mayúscula. ¿Está hablando de quién? De una persona, de un personaje. ¿El verbo es quién? En la Biblia. Es Jesús. Y dice, en el principio era el verbo. Está hablando que el verbo estaba ¿desde cuándo? Vaya otra vez a la Biblia, Génesis capítulo 1. Vaya a Génesis capítulo 1. Las tres personas de Dios se encontraban en el principio de la creación. Génesis 3. Capítulo 1, perdón, Génesis 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios. ¿Quién está ahí? Dios. Los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios, ¿quién más estaba ahí? Se movía sobre la faz de las aguas. Cuando se habla de la palabra Dios en este texto, no está hablando de dioses, sino está hablando de un Dios, pero está mostrando sus personas, el Padre y el Espíritu. Interesantemente, más adelante en la Biblia, en la misma Biblia, en el versículo 26, dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Cómo? ¿A quién le dijo hagamos? ¿Hagamos? No dijo voy a hacer, sino dijo ¿qué? Desde el principio la Trinidad está manifiesta. Ahí ya está el Hijo, porque hay promesas del Antiguo Testamento, como por ejemplo, vaya a la Biblia, Isaías capítulo 9, versículo 6. Espero que pueda ser fácil de entender esto para usted. Yo sé que sí, usted es muy inteligente. Dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y dice, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya está hablando de qué, del advenimiento o del nacimiento de Jesús, y que iba a venir a esta tierra. Después hablaremos de este tema más profundamente, pero él estaba desde el principio. Quiero que lo entienda. Jesús no fue inventado por Dios. Jesús es Dios. ¿Me cabe a mí explicarlo? No, no puedo. Puedo darte destellos. Conforme voy estudiando la Escritura, te puedo mostrar todo lo que dice la Escritura sobre el tema. Usted verá la Trinidad en Mateo capítulo 3, cuando la Escritura dice que Jesús fue y se bautizó. ¿No es cierto? Juan sabía que él era el Hijo de Dios. Pero dice después que la Biblia que vino una paloma, descendía sobre él y era ¿quién? Y después escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Interesante, ¿no? Y hay muchos versículos que nos hablan de esto. Pero Juan 1 dice, en el principio era el verbo. O sea, el verbo estaba ¿desde dónde? Desde el principio. Y el verbo era con Dios. Y al final dice, y el verbo era Dios. ¿Está en su Biblia así? Usted sabe que en la Biblia de los testigos de Jehová, que le fueron cambiados más de 2000 versículos, uno de los versículos que fueron cambiados fue este, porque ahí dice en su traducción, y el verbo era un Dios. O sea, quiere decir que había más de un Dios. Había Dios el Padre,
pero había otro pequeño Dios subordinado porque lo ponen con D minúscula. ¿Usted sabía eso? Le invito a que algún día lea esa Biblia. Y dice, y el verbo era un Dios. Sin embargo, en nuestra traducción correcta del griego, koiné, dice la escritura, y el verbo era Dios. ¿Está conmigo? La salvación depende de creer estas dos verdades fundamentales. La primera, que Jesús es el Cristo, y la segunda, que Jesús es Dios. Póngale cuidado a esta. Vaya un momento a Juan capítulo 12. Me gusta que estudie la Biblia, versículos 47. Allá los hermanos que nos ven por Facebook, también que estudien la escritura. Dice la escritura, al que oye mis palabras, ¿quién está diciendo eso? Jesús. Al que oye mis palabras, Juan capítulo 12, versículos 47 al 50. ¿Estamos ahí? Al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, no las obedece, dice, yo no lo juzgo. ¿Quién juzga? ¿Quién juzga? Oiga, todo el mundo dice que Dios es el que juzga, que Jesús es el que juzga. No, la Biblia claramente dice que Jesús es el que salva. Vino a salvarnos. ¿Usted no se alegra por eso? Él no vino a juzgarte, vino a salvarte. Sin embargo, dice que si la escritura dice que si tú oyes sus palabras y no las guardas, dice el Señor, yo no te juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Interesante esto, ¿no? Él ha venido a salvarte porque te ama. Dile a la persona que está a su lado, Jesús te ama. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema es que más adelante dice el texto, que no creyeron, y como no creyeron fueron ¿qué? Condenados. Y por eso dice la escritura, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entienda, no creer en esto es no poder recibir la vida eterna. No creer en que Jesús se manifestó como el Cristo, el Mesías, el ungido. Usted sabe que el pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías, al ungido. ¿Ustedes sabían eso? No quisieron creer en Jesús. No quisieron porque ellos estaban esperando un Mesías asesino que acabara con sus vecinos, con Arabia, con Irán, con Pakistán, con Siria. Pero ellos no esperaban un Mesías que venía a decirle a los de Pakistán, a los de Siria, a los de Arabia que Él los amaba. ¿Usted sabe que hay muchos cristianos en estas zonas que aman a Jesús? Ellos esperaban a alguien que acabara con todos los pueblos alrededor, que acabara con todos los gentiles, y no un Jesús salvador que ama a la gente. Entiéndalo. Necesitamos comprender que Jesús es el Cristo Salvador, pero que también es Dios. No hay otra manera de recibir salvación. No es simplemente creer. Cuando la Biblia dice creer, es que usted tiene que creer el general de lo que dice, no una partecita. ¿Me hago entender? No es hacer una partecita de la Biblia. No es, usted ha visto que la gente toma el versículo de Filipenses 4:13, donde dice ¿qué? Todo lo puedo ¿qué? Así se lo sabe, ¿no? Hay gente que toma el versículo, pero no sabe lo que dice todo el versículo. El versículo dice que puede vivir usted sin mucho o con mucho. Que usted puede vivir de manera humilde o de manera económicamente buena, ¿no es cierto? Ese es el contexto. Y por eso después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque puedo vivir en pobreza o en riqueza. Eso decía Pablo. Óigame, pero tomamos el versículo y tomamos eso, y lo demás, ¿qué hacemos? Lo botamos. Lo mismo pasa con Jesús. Tomamos todo lo que nos gusta de Jesús y lo demás. Es que es buena gente, una buena enseñanza, pero es mi Dios. Si Él es mi Dios, yo tengo que comportarme como lo que Él es. Si Él es mi dueño, yo tengo que vivir como lo que Él es. Si Él es mi Salvador,
Él tiene que ser la prioridad de mi vida. Y esto no es un asunto religioso. Esto no tiene que ver con religión. No, esto tiene que ver con vida eterna. Él tiene que ser el primero. Ahora, si usted no cree en totalidad de lo que le estoy hablando, me gustaría animarlo a considerar algunos versículos de la Biblia. Porque vuelvo y le digo, la Biblia es la norma suprema de la verdad. Está por encima de todo conocimiento científico, está por encima de todo conocimiento intelectual. No hay un científico en esta tierra que esté por encima de la Biblia. De hecho, todo lo que usted y yo sabemos ha provenido ¿de dónde? ¿De ahí? Cuando la gente dice que tiene espíritu y alma, es porque de ahí vino. Cuando la gente sabe que hay un cielo y un infierno, es porque de ahí vino. Cuando la gente sabe que hay un juicio final, es porque de ahí vino. No está en otra parte, ¿o sí? Usted no lo puede decir. Y además la palabra de Dios se está cumpliendo. Vaya, miren, nada más, yo les he dicho, estoy en Mateo 24, todo lo que dijo Jesús sobre los tiempos finales. No le digo que va a ser mañana, o en 10 años, o en 50 años, o en 100 años. Usted y yo no lo sabemos, pero las señales nos están hablando. Amén. Si usted no cree en esto, me gustaría animarlo a considerar algunos versículos de la Biblia, como ese que le dije de Isaías 9:6, una promesa de que vendría el Salvador, porque niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Segunda de Pedro 1:1 dice, escuche esto: a los que habéis alcanzado fe. ¿Cuántos han alcanzado fe acá? ¿Cómo llega la fe al corazón del hombre? Dice la fe, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Eso es fe. Y dice la escritura, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios, o sea, ¿nuestro qué? Y Salvador Jesucristo. Está hablando de la misma persona, nuestro Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Leímos Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Me gusta lo que dice el versículo 14 de Juan 1. Y el verbo se hizo carne, o sea, Dios se hizo ¿qué? Y habitó entre nosotros. O sea, ya Dios caminó estas tierras junto al hombre. ¿Para qué? Para salvarlo. Dice, se humilló a sí mismo, despojándose de todo, para ir a morir a la cruz. Se humilló por usted y se humilló por mí, para que usted y yo tuviéramos salvación, para que le encontráramos sentido a nuestra vida. ¿Usted sabe cuándo nosotros pensamos en Jesús? Cuando no le hemos encontrado sentido a nuestra vida. Pero cuando el mundo nos coge y nos llena de cosas, perdemos nuestra visión de Jesús, porque ese es el trabajo del diablo, cegarlo para que usted no pueda ver a Jesús en su vida. Juan 8:24 dice, por tanto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en tus pecados. Oiga, ¿qué dijo Jesús? Porque si no creéis que yo soy. Cuando usted va a la Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 3, Jesús se presenta a un hombre llamado Moisés, ¿no es cierto? ¿Usted acuerda a Moisés? Y Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién es usted? O sea, Dios se presenta a Moisés. Y en el versículo 6 dice la escritura, y dijo, yo soy. Yo soy. ¿Cómo quieres que te presente a ti delante de la gente? Yo soy. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Le dijo, yo soy. Versículo 14 dice del capítulo 3 de Éxodo, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿sabe cómo se presentó? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí le dice a los hombres, por tanto, os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
moriréis en vuestros pecados. Por último, la Biblia dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esta parte me gusta mucho para que usted la estudie. En la parte final él dice: nadie viene al Padre. Él está diciendo que nadie viene, ¿qué? Viene, no está diciendo nadie va. Oiga, debería decir el texto ahí: nadie va al Padre sino por mí. Pero él dice: nadie viene. Es importante ver el verbo, cómo está conjugado, y está diciendo que viene. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién realmente es Jesús? Es tu Salvador, es tu Señor, es tu Dios. Es vital que le conozcamos para no caer en lo que cayó el pueblo de Israel en el pasado, cuando la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ame a Jesús como su Señor, como su Salvador y como su Dios, y sígalo con todo su corazón. Él es la única esperanza para este mundo. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero orar por usted y quiero pedirle a Dios que le dé sabiduría sobre este tema, para que pueda entender quién es Jesús para usted. No puede ser el hombre buena gente nada más, tiene que ser su Dios. No puede ser un profeta más, tiene que ser su Salvador. No puede ser uno más del montón, ni el mentiroso, ni el lunático. Tiene que ser el Señor de su vida. Amado Padre Celestial, Señor, quiero darte gracias, Señor, porque quizás muchas veces no entendemos, y quizás muchas veces en las iglesias, incluyendo esta, no hemos explicado quién eres tú verdaderamente. Cuando tú eres el principio del conocimiento de la vida de un creyente, cuando tú eres la persona, Señor, por la cual nosotros venimos y nos congregamos, cuando tú eres, Señor, todo lo que nosotros entendemos, necesitamos para nuestras vidas, para vivir, para nacer, para morir, para tener vida eterna. Señor, perdónanos si en nuestra mente, en nuestro corazón hemos guardado sobre ti algún tipo de concepción diferente a la que tú nos muestras en la norma suprema de la verdad, en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque quizás de alguna manera te hemos ofendido, pensando de la misma manera que los discípulos cuando tú les preguntaste: ¿qué piensa la gente que soy yo? Y ellos, en vez de decir realmente lo que tú eras, también tenían dudas. Dijeron: tú eres Juan el profeta, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Solamente uno de los 12 tuvo un acercamiento real a Dios para entender que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, perdónanos si te hemos puesto en segundo, en tercer lugar de nuestras vidas, cuando tú eres Dios. Mereces toda nuestra adoración, mereces toda nuestra consagración, mereces todo nuestro sacrificio, porque tú eres el único que puede salvar nuestra vida, y no solamente salvarla, llenar nuestras necesidades básicas, primordiales, como sentirnos amados, Señor, como tener las cosas que necesitamos para vivir en nuestro día a día. Tu palabra dice: el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Así es contigo. Yo puedo creer, Señor, que entre nosotros hay concepciones cerradas, y por eso estamos aquí, Señor, para entender tu palabra, para entender quién eres tú, para entender que tú has venido, Señor, te hiciste hombre, te humillaste como dice la Escritura, te humillaste hasta lo más profundo por nosotros. Pero lo doloroso, Señor, es que nosotros no hemos sido, o no hemos estado al nivel de tu sacrificio. Te pedimos nos perdones. Te pedimos nos perdones, Jesús, porque es la verdad, tú nunca nos has fallado. Nosotros sí, mucho, pero no queremos negarte. Queremos entender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas.
Tú eres Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Llénanos hoy de tu presencia. Llénanos hoy de tu presencia, Jesús. Te necesitamos.